Buenas noches, América Latina. La agrupación de abogados latinoamericanos les da la más cordial bienvenida a esta nueva conferencia, titulada el día de hoy, El feminicidio, con la participación del doctor Julio Antonio Hernández Barros, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, buenas noches, gracias por Muchas acompañarnos. gracias, querido doctor. Un gusto saludarlos y compartir con todos ustedes esta linda tarde aquí en la Ciudad de México, lluviosa aquí, pero con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Pues, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a la maestra Mónica Ramírez Cortés, abogada de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Derecho Procesal por la Universidad del Rosario, quien desde Bogotá, Colombia, dará la presentación de nuestro ponente de esta noche. Maestra Mónica Ramírez, adelante. Hola Eric, muchas gracias y un saludo cordial al doctor Hernández por aceptarnos la invitación. Bueno, Julio Antonio Hernández Barros es licenciado en Derecho, egresado con mención honorífica de la Universidad Iberoamericana, presentando la tesis El genocidio en la teoría finalista de la acción. También es diplomado en Delitos, Procedimientos Penales y Ejecución de Sanciones por la misma universidad. Es especialista en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España, y maestro y doctor en Derecho por el Centro de Estudios en Posgrados en Derecho. Doctor en Derecho Internacional Humanitario por la Universidad Internacional Logos, con sede en Miami, Florida. Y doctor honoris causa por el Instituto Mexicano de Victimología. El doctor Hernández Barros es profesor de la Universidad Iberoamericana de la Cátedra de Derecho Penal, Reparación del Daño y Victimología, desde hace casi 25 años. Es miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y miembro del número de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, ocupando el sitial 22. Acreedor a la mención honorífica en el Premio Compromiso Ibero 2013, Hernández Barros fue miembro del comité redactor de la Ley General de Víctimas, por instrucciones del Ejecutivo, y posteriormente, a petición del Senado, conformó el grupo que unificó diversos proyectos hasta redactar el proyecto final, que fue aprobado por unanimidad en el Senado y en la Cámara de Diputados, y finalmente promulgado y publicado por el presidente de la República. Participando destacadamente también en la elaboración del paquete de reformas a la Ley General de Víctimas que la hacen más funcional. El Senado de la República lo designó como Comisionado Ejecutivo de Atención de Víctimas, institución de la que fue presidente hasta enero de 2017. Actualmente, Hernández Barros se desempeña como socio y director general del Bufet Hernández Barros, Iruegas y Asociados, al que fuera de su etapa como servidor público le ha dedicado los últimos 35 años de su vida, en el que atiende todo tipo de casos jurídicos, especializándose en derecho penal y derecho de las víctimas, pero también acompañando a asuntos electorales y de servicio público. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Es un gran honor para mí estar aquí. Qué linda presentación. Además, muchas gracias, maestra. Y por supuesto, agradecer al doctor Eric y a la agrupación de abogados latinoamericanos por esta invitación que tan gentilmente me hacen para hablar de este tema tan controvertido y motivo de muchos coloquios y de muchas disertaciones, incluso de confrontaciones verdaderas entre doctrinarios, ¿no? Entonces, para mí es un gran placer y agradezco muchísimo de todo corazón esta invitación que me hacen. Y bueno, estamos reunidos prácticamente en toda Latinoamérica. La agrupación de abogados latinoamericanos tiene representación en todos los países latinoamericanos y tan solo en esta, digamos, en este grupo cerrado, pues tenemos representantes de Chile, de Ecuador, por supuesto de México, de los lindos estados de Oaxaca y Guerrero, los más representativos productores de mezcal en el mundo. Y además tierra de grandes hombres, no solo del derecho, sino en general, ¿no? Y bueno, pues la gran
pregunta que nos hacemos y la gran confrontación que existe en torno al feminicidio es si el feminicidio debe ser considerado como un delito autónomo o debe ser considerado como un agravante del delito de homicidio. Es una cuestión que se ha debatido profusamente y que, pues, la idea de esta plática es responder esta y otros cuestionamientos desde un punto de vista totalmente objetivo y jurídico, sin entrar en otros campos en donde pudiera tener apreciación, pero sin desconocer, por supuesto, las exposiciones de motivos que dan razón a las leyes y que vamos a analizar a lo largo de esta presentación, a lo que todos nuestros amigos que nos están viendo en Facebook, por favor, siéntanse libres de expresar sus opiniones y de establecer sus cuestionamientos, sus preguntas o simplemente compartir su punto de vista sobre estos temas que siempre enriquece a todos, ¿no? Porque además de venir aquí a charlar con ustedes, pues viene uno también a aprender de todos ustedes que se han tomado este tiempo para vernos, ¿no? Y bueno, tiene sus pros y sus contras. Ambas posturas tienen pros y contras y yo quiero analizarlas, les decía desde un principio, desde un punto de vista lo más objetivamente posible, sin cargarme del lado de las feministas, pero sin cargarme también o que se me pueda tachar de chauvinista por tener una postura concreta, sino exponer las dos y quizá pues tomar partido, ¿no? Porque también de eso se trata, ¿no? De tomar algún partido. Y yo pienso que el feminicidio como delito autónomo, por supuesto, contribuye fuertemente a la prevención general de la conducta. Transmite un mensaje. Es decir, el hecho de que haya un tipo de feminicidio nos está diciendo a nosotros, nos está alertando sobre una conducta especialmente violenta que se diferencia de todas las otras conductas violentas por ser una conducta de odio, una conducta que tiene que ver con el género y que no necesariamente, aunque sí mayoritariamente, es cometida por un hombre, ¿no? Pero el feminicidio, vaya, podría ser cometido por otra mujer, ¿no? Con esto, el mensaje que se da es que la vida de las mujeres constituye un bien jurídico protegido por el derecho penal y que de este bien jurídico, que es la vida de las mujeres, sobre todo en algunas circunstancias que vamos a hablar un poco más adelante, no puede disponerse y que el hecho de ser mujer no puede considerarse como un elemento de vulnerabilidad para ser distingos y que a los hombres en general no se les mata por motivos de odio, sino esto ocurre solamente con las mujeres. Esta es una gran diferencia, ¿no? Entonces, el considerarlo un delito autónomo, pues nos transmite este mensaje que sirve para deconstruir, digamos, ese imaginario según el cual las mujeres son usables, maltratables, prescindibles y desechables. Y reafirma, por supuesto, la respuesta sancionadora del Estado cuando se transgreda este bien jurídicamente tutelado. Es decir, que el considerar el tipo de feminicidio como un tipo autónomo encierra un gran contenido social, humano, y un contenido que permite establecer una gran diferencia entre la violencia común que se ejerce en contra de cualquier persona, mujeres u hombres sin distingo, y la que se dirige esencialmente a las mujeres por motivo de su género, con motivos de odio, ¿no? Este punto de vista al que me estoy refiriendo es solamente desde el punto de vista técnico-penal, porque si lo analizáramos desde otros puntos, encontraríamos mucho más justificación para la existencia de este tipo, ¿no? Sin embargo, también, por el otro lado, encontramos que considerar el tipo de feminicidio como un delito autónomo provoca serios problemas de impunidad. La carga excesiva de elementos subjetivos con los que se dota al tipo penal de feminicidio, pues hace que muchas veces se provoque la impunidad y que nada ayuden a la prevención especial. Y
podría ocurrir que si existe un delito de feminicidio, como se había redactado inicialmente, incluso en varios lugares de la República Mexicana, y no se acreditan las razones de odio hacia las mujeres, pues un crimen quedara absolutamente impune, sin castigo, un homicidio incluso pudiera quedar sin castigo, ¿no? Si solamente vamos hacia el tipo y lo quisiéramos considerar verdaderamente autónomo del delito de homicidio, bueno, pues eso podría llegar al exceso de producir impunidad, ¿no? Si no se acreditan todos esos elementos subjetivos, pues quedaría sin castigo, aun cuando se reunieran los elementos típicos del delito de homicidio. Es decir, tenemos esas dos balanzas que habría que sopesar, ¿no? Desde luego, creo yo que estos errores legislativos que ocurrieron en nuestro país y que dieron lugar a la liberación de varios delincuentes cuando no se observaban o no se comprobaban por la Fiscalía los elementos subjetivos del tipo penal, consistentes precisamente en ese odio, en esos crímenes relativos exclusivamente al género, bueno, pues pueden subsanarse con otras medidas que pueden lograr un justo medio al considerar sí como un tipo autónomo al feminicidio, pero remitiendo al homicidio en los casos en los que no puedan ser acreditados los elementos subjetivos del feminicidio. Y por supuesto que desde el punto de vista estricto jurídico penal, sería mucho más fácil que el feminicidio fuera una calificativa, ¿no? Porque entonces, pues directamente al no comprobarse esta calificativa, pues nos podemos ir por otras calificativas, incluso ventaja, traición, premeditación, que lograrían una gran pena ejemplar para el delincuente y que sin embargo, bueno, pues en la forma es que está redactada en la mayoría de los estados de nuestro país, bueno, pues el feminicidio, cuando no se puede acreditar, da lugar generalmente al homicidio simple, que tiene una sanción bastante menor de la que podría tener un homicidio calificado, y si el feminicidio fuera otra calificativa. Sin embargo, también se reconoce ampliamente que la inclusión del feminicidio como tipo penal me parece una gran acción afirmativa, es decir, una acción temporal que debe de señalar la importancia de vigilar este tipo penal como tal y este bien jurídico que es la vida de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, y que, bueno, pues esta acción afirmativa, como todas las acciones afirmativas, tienen el efecto de jalar, digamos, la balanza de los derechos hacia un lado, como una liga que se estira, para que cuando se suelte esa liga, pues llegara al centro nuevamente, y no como ocurre cuando se crean estas normas afirmativas, que generalmente los derechos, en este caso de las mujeres, pues se encuentran menoscabados, se encuentran poco importantes para el derecho penal, pero que la idea, bueno, pues es que estos tipos penales pudieran, de hecho, no existir, porque estas normas o estas formas totalmente vanguardistas y de cuidado de los derechos especiales, pues tendrían que llegar a la generalidad en donde las mujeres pues ya no fueran matadas por cuestiones de odio y que hubiera una verdadera igualdad. Esa es la tendencia y esa es la razón de que se creen pues todas estas acciones afirmativas, como aquellas, por ejemplo, que dicen que en una empresa o alguna institución de gobierno debe haber el 50% de mujeres. Esta es una acción afirmativa. ¿Por qué? Pues porque en general se le daba preferencia a los hombres, aun cuando se encontraban en condiciones de desigualdad, es decir, los hombres no cumplían los requisitos de determinado cargo y de todas maneras, por el simple hecho de ser hombres, eran preferidos sobre las mujeres. Para equilibrar esto, pues se establecen normas como esta que dice el 50% de las personas de esta empresa o de la Cámara o del Congreso o de la Secretaría fulanita de tal tienen que ser mujeres. Pero pues la idea es que estas normas sean transitorias y que pronto se vaya hacia elegir a los mejores candidatos para ocupar un cargo, independientemente de su sexo, sino por su capacidad. Y esto lo vemos ya en muchos países, ¿no? Sobre todo en países europeos, y sobre todo en los países del norte de Europa, ¿no? En Finlandia, en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, en donde pues realmente el ser mujer o ser hombre no predispone para un cargo y que a lo mejor pues hay una institución que tenga un 60% de mujeres y otra que tenga un 40% y de ninguna manera eso es un acto discriminatorio,
sino que pues están los que deben de estar, los que reúnen los requisitos y son calificados para esos cargos. Por eso también en este caso tendríamos que atender a esta medida, yo creo que de una manera temporal, ¿no? No creo que beneficie mantener un delito de feminicidio indeterminada, sino más bien tendríamos que buscar la equidad entre hombre y mujer, la equidad de derechos, por supuesto, no esa igualdad de personas que algunos hablan, ¿no? Somos distintos hombres y mujeres y tenemos roles distintos en muchas etapas de la sociedad, pero lo que sí no puede uno permitir jamás es que tengamos distintos derechos, ¿no? Estos derechos deben ser iguales y eso es lo que hay que luchar por, que los derechos del hombre y de la mujer sean catalogados en el mismo sentido y que no haya privilegios ni por ser hombre ni por ser mujer. Y en este caso, como cuando me tocó ser presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, puedo asegurarles que apenas, por lo menos en México y creo que en muchos de nuestros países latinoamericanos, apenas se están colocando las primeras piedras en materia de atención a víctimas, en materia de equidad de género, en materia de delitos o de vigilancia de delitos de alto impacto, destacando, por supuesto, los feminicidios, pero también otros crímenes que tienen que ver con la desaparición de personas, con la trata, con el secuestro, con el homicidio en general, ¿no? Es decir, creo que mucho nos hace falta todavía para lograr esta equidad de género, que algunos países están mucho más cerca que nosotros o lo han logrado, y que sin embargo, pues nuestros países latinoamericanos, especialmente México al que nos referimos, pues está muy, muy lejos, ¿no? Realmente, cuando creamos la Ley General de Víctimas, hicimos una ley que decía más o menos lo mismo que dicen otras. Estábamos repitiendo lo que dicen otras leyes. Sin embargo, bueno, pues era una especie de subrayado también de una acción afirmativa, decirles, oye, a las víctimas tienes que cuidarlas, tienes que protegerlas, porque bueno, pues la ley que hablaba de que la Fiscalía debería hacerse cargo de las víctimas, pues no la cumplía. La Comisión de Derechos Humanos pues tampoco hacía caso a las víctimas del delito y solamente se preocupaba por aquellas de violaciones de derechos humanos. El gobierno en general pues no tenía fondos disponibles para la atención a víctimas, y las víctimas, como en muchos países y como ocurre en muchos sistemas, tenía un carácter solamente utilitario, ¿no? La víctima servía cuando servía para el proceso, cuando era útil para enjuiciar a una persona, para condenar a una persona, entonces la víctima era importante, y vemos por ejemplo, países como Estados Unidos que llevan este sistema de atención victimal, digamos, pragmática, ¿no? Es decir, la víctima es necesario cuidarla solo cuando no sea útil para poder condenar a un delincuente, pues que la víctima en la mayoría de los casos pues es desatendida, es olvidada, es marginada, pues porque en muchos casos si no vio al delincuente, si no puede servir de testigo en contra de él, si no tuvo acceso a estas cuestiones, o simplemente pues la víctima ha muerto, pues poco servía para esto, ¿no? Entonces, realmente vemos estos casos del feminicidio, pues con mucho sentimiento de impotencia ante la incapacidad del Estado de brindar una verdadera asesoría, un verdadero cuidado y una verdadera ayuda, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, ¿no? Creo que desde este punto entonces tendríamos que valorar jurídicamente qué es lo que más nos conviene. Este feminicidio que en México cobra una importancia enorme con el caso del campo algodonero, en donde, bueno, pues se descubren una serie de fallas en el sistema y de una agresión directamente encaminada a dañar a la mujer por ser mujer, a la mujer por su género, y crímenes que tienen que ver con el odio, ¿no? Que tienen que ver con la violación de los derechos de género, y que no tienen que ver con la violencia general que vive el país, que de por sí es muy grave, ¿no? Y todos la hemos resentido, y especialmente aquí nuestro amigo, el licenciado Nava Casarrubias, que está en el estado de Guerrero, pues podrá ver lo grave de la delincuencia común,
de la violencia genérica que se vive, por ejemplo, en el estado de Guerrero, pero que es distinta de esta violencia de género que nos azota hoy en día y que mucho tiene que ver, decía yo, pues con muchos antecedentes que se han venido plasmando, no solo en México, sino en otros lugares del mundo, en donde la supremacía machista en muchos factores laborales, en el mismo hogar, ¿no? Es decir, en nuestros países latinoamericanos ni siquiera es bien visto que una mujer en una familia gane más que el marido, ¿no? Eso casi constituye una afrenta a la familia y como esas, pues vemos todavía muchas vejaciones y muchas desigualdades entre mujeres y hombres, ¿no? Muchos lugares que por el simple hecho de ser mujer dan un salario reducido a la mujer en comparación con el que se le brindaría al hombre y muchos otros casos en donde los derechos de la mujer son verdaderamente ignorados, sustentados y aquí nuestra licenciada que viene de Oaxaca nos podrá dar fe, basados o sustentados o pretendiendo sustentarnos en usos y costumbres de pueblos indígenas. Hay severas violaciones a los derechos de las mujeres en donde viven prácticamente esclavizadas, ¿no? A nosotros nos tocó ver un caso, por ejemplo, en donde un hombre en medio de una tormenta manda a su esposa a recoger manzanas para dárselas a su familia, pues ante la tormenta que estaba cayendo, la mujer se rehúsa a ir a recoger estas manzanas y como resultado de esta negativa de irlas a recoger, recibe 2 impactos en la cara con la escopeta del marido, ¿no? El marido la desfigura, la deja ciega y casi muda porque también pierde parte de la lengua. Gracias a Dios no perdió la vida, pero bueno, esto de por sí es preocupante, pero la reacción del pueblo de justificar la conducta del marido, eso es lo que verdaderamente a mí me impactó, ¿no? El pueblo, incluyendo a las mujeres, estaba más o menos de acuerdo en que ella se lo merecía porque había desobedecido al marido. A ese grado que a nosotros nos parecería de risa o que creen que estoy exagerando, pero a ese grado la comunidad entera volcada afuera de la prisión en donde la Comisión de Víctimas había, digamos, intervenido para encarcelar a este individuo y que pagara por el crimen que había llevado, pero una buena parte de la sociedad, de hombres y mujeres, manifestándose afuera de la prisión por la injusticia de tener un hombre que no había hecho más que lo que cualquier hombre tiene que hacer, o no permitir que sea desobedecido por su mujer, ¿no? Y bueno, pues desde aquí empezamos a ver estas diferencias tan grandes y estas justificaciones de estas conductas machistas por parte de la propia sociedad. A mí me tocó ir a escribir más o menos por ahí de 1990, apenas hace unos días, un libro sobre la violencia intrafamiliar. Fue el primer libro, es más, ni siquiera había un tipo todavía de violencia intrafamiliar. Estamos proponiendo nosotros en esta obra, pues que se creara los mecanismos para sancionar la violencia en el seno del hogar. Y fui a presentar el libro al Colegio de Abogados, no es cierto, al Colegio de Abogadas de Morelia, Michoacán. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que muchas de estas abogadas pues pensaban que era yo un charlatán y que estaba viniendo a quererles lavar la cabeza porque el hombre tenía todo el derecho de maltratar a su mujer, de castigarla, de someterla, y lo que yo estaba diciendo en el libro, propagando la igualdad entre hombres y mujeres, era una basura que trataba de destruir a la familia. A ese grado. Y yo dije, bueno, pues me lo dirán personas ignorantes o me lo dirán hombres que están tratando de conservar el statu quo que tienen, pero no, eran mujeres y eran mujeres abogadas las que me estaban diciendo esta situación. Entonces creo... Parece lejano en el tiempo, pero no lo era, ¿verdad? Sí, no lo era, realmente preocupante, ¿no? De veras que crees que estás viviendo en otro mundo, ¿no? Que estás viviendo en un universo paralelo en donde las propias mujeres se encargan muchas veces
de sobajarse, de autohumillarse, de autoinfligirse esa pérdida de derechos basadas fundamentalmente en las costumbres, ¿no? Y bueno, pues lo vemos muy de cerca en el pueblo musulmán, ¿no? Que no tendríamos que ir hasta allá, porque los ejemplos aquí en nuestro país son también sumamente graves, ¿no? Pero los vemos como ellas defienden, pues, el derecho que tienen los hombres sobre ellas a prácticamente cosificarlas, ¿no? Por ejemplo, el caso y voy a decir los nombres porque son públicos, pero no voy a decir los apellidos. El caso de Miranda, una chica de 18 años que salió de su casa con rumbo a la escuela, a la preparatoria, al CCH Oriente, hace un par de años, más o menos por estas fechas, en un mes de agosto. A sus familiares se les exigieron 5 millones de pesos de rescate. Sin embargo, no hubo ni siquiera tiempo para pagar el rescate y al día siguiente de su desaparición fue encontrada muerta con claros signos de tortura de género. Después se encontró al asesino, un estudiante compañero de ella, que le guardaba resabios porque obtenía mejores notas y que era más querida que él en la escuela. Otro caso, ¿no? Juan Carlos, que fue detenido por haber perpetrado 20 feminicidios en una colonia adyacente a la Ciudad de México, y comentó a los elementos de la policía que lo detuvieron que nunca escogió a sus víctimas, que ellas llegaban o las encontraba por coincidencia, y que pues el chiste es que fueran mujeres porque no se podían defender. Y con estas palabras lo decía yo agarro parejo, dijo, y bueno, pues este individuo estaba orgulloso de sus crímenes porque estaba acabando con las mujeres que querían subírsele a los talones, decía él así con estas palabras, e incluso cometió algunos actos de antropofagia con sus víctimas, ¿no? Realmente cuando se registró la casa de esta pareja, porque además la esposa le ayudaba a perpetrar estos crímenes, y son casos que fueron muy sonados en la prensa de nuestro país, bueno, pues los tenía en el refrigerador y algunos incluso convertidos ya en guisos comestibles de los que daban cuenta ambos, ¿no? Tanto el hombre como la mujer. Por eso les decía que el delito de feminicidio no necesariamente es practicado por los hombres. En marzo del 2018, en un centro comercial muy conocido aquí en la Ciudad de México, en el centro de Reforma, ¿no? Muy cerquita del Ángel de la Independencia, que es un referente, así como la Torre Eiffel en París, así lo es el Ángel de la Independencia en México. Pues a unas cuadras del Ángel, un individuo llegó hasta una tienda que vendía zapatos y a la dependienta de la tienda, que era su pareja, le arrojó 3 balazos solamente porque él aducía que la mujer lo había dejado y que también durante el tiempo en que vivieron juntos, ella, por irse a trabajar, desatendía sus obligaciones como hacerle de comer o arreglar la casa. Y bueno, el hombre o el individuo, lo que se le pueda llamar, porque calificativos me sobran, pero estos improperios creo que no serían de la elevación de esta plática a la que nos convoca aquí el doctor Eric. Pero realmente este hombre incluso trata de suicidarse y sin embargo no lo logra, y un niño que tenían ambos de 3 años de edad pues queda en la orfandad con motivo de este asesinato tan cruento, ¿no? Y bueno, pues feminicidios como este se repiten en todo nuestro país todos los días. Y de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, mueren 7 mujeres cada día en nuestro país víctimas del feminicidio, no víctimas de la violencia genérica, ¿eh? De esas pueden morir bastantes más, sino víctimas de feminicidio, es decir, de ese crimen de odio del que hemos hablado. Y lo más preocupante es que la tasa de impunidad en el delito de feminicidio en nuestro país alcanza el 96%. 96%, es decir, de cada 100 feminicidios, solo 4 feminicidas reciben castigo. Los otros 96 quedarán impunes
por siempre. Y bueno, pues estas cifras son alarmantes, indignantes y hacen ver que el Estado mexicano no cumple con su obligación. El Estado mexicano tiene la obligación, y cualquier Estado lo tiene, de proporcionar seguridad. Es imposible, aún en los estados más avanzados, ¿no? Aún en países como Oslo, en donde vimos esos crímenes en donde un individuo mató a cerca de 80 personas, o en Dinamarca, o en Holanda, pues es imposible que la autoridad nos pueda garantizar seguridad al 100%. Sin embargo, si no es posible garantizar la seguridad, lo siguiente que nos debe de dar la autoridad, el Estado, el gobierno, es justicia. Y en México no tenemos seguridad, pero tampoco tenemos justicia. Más del 96% de impunidad en el delito de feminicidio nos pone pues como una verdadera vergüenza ante las víctimas. Es decir, que las víctimas no encontraron seguridad, desde luego, están muertas, pero sus familias tampoco van a encontrar justicia. Y eso pues es gravísimo, ¿no? El artículo primero del Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer define la discriminación contra las mujeres como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil o en cualquier otra esfera. Y igualmente la Recomendación General 19 de la CEDAW define la violencia contra las mujeres como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Y bueno, el Estado mexicano, por lo pronto, o por lo menos legislativamente, no ha sido ajeno a estas disposiciones internacionales y contamos con una gama amplísima de disposiciones legales que protegen a las mujeres, como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde igualmente define la violencia feminicida como una forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas que conllevan misoginia, impunidad, tolerancia social y del Estado, y que pueden culminar con el homicidio y otras formas de muerte violenta de las mujeres. Igual, nuestro Código Penal Federal tipifica el delito de feminicidio como un delito autónomo, diciendo que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Y dice aquí, y aquí da una explicación bastante amplia, que se considera que existen razones de género cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias. Dice que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, que a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Fíjense, no basta con que sufra lesiones y mutilaciones, sino que estas lesiones y mutilaciones sean infamantes o degradantes, o sea, un cúmulo de elementos subjetivos que debe de acreditar la Fiscalía para poder condenar a un individuo o a una persona en general por el delito de feminicidio. No se basta, vaya, con probar algunos elementos, sino quieren llegar realmente a la imposibilidad probatoria. Que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Y bueno, pues yo he tenido centenas de casos en donde el Ministerio Público se ha negado a levantar actas por violencia familiar y que incluso la mujer que va a levantarlas es repudiada y amenazada por la propia autoridad para que desista en sus intentos de dejar ese antecedente de la violencia que está sufriendo. La propia autoridad, sea hombre o sea mujer, la mayor parte de las veces hombres, propicia que no exista esta denuncia previa y que la mujer no pueda, digamos, dejar el antecedente de la violencia familiar, laboral, social que está
que está sufriendo, y generalmente los actos que va a denunciar son menospreciados, minimizados y a veces totalmente olvidados por la autoridad, ¿no? Dice que existan datos también, dice el Código Penal, de que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso o que hubo acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Dice que la víctima haya sido incomunicada a cualquier tiempo previo a la privación de la vida o que la víctima sea expuesta o exhibida en lugar público. Todo esto dice nuestro Código Penal Federal, y las definiciones que hacen los estados del feminicidio pues no son muy distintas a las que señala nuestro Código Penal Federal, son muy parecidas, todas cargadas de estos elementos subjetivos, en muchas ocasiones imposibles de comprobar y que producen impunidad, ¿no? De manera que, como ya decíamos, el delito, el considerar el feminicidio como un delito autónomo, contribuye a la prevención general de la conducta y transmite ese mensaje de que estos bienes están siendo protegidos y que las mujeres no son usables, que no son cosificables, que no son maltratables, que no son prescindibles, que no son objetos, que no son desechables, y afirma esta respuesta del Estado de punir conductas que van encaminadas al daño a la mujer por el simple hecho de haber nacido mujer. Y bueno, realmente, aunque el feminicidio no es el único delito que se comete contra las mujeres, hay muchos. Sin embargo, pues sí es el delito más alarmante, el más grave, el de mayor envergadura y por supuesto, el que mayor lastima a la sociedad. Y creo que estos delitos se deben de prevenir y se deben de atender inmediatamente por parte de la autoridad. Debemos de, uno, eliminar muchos elementos subjetivos de los que está cargada nuestra legislación y que hacen improbable que una persona pueda ser castigada por feminicidio. Y segundo, pues tendríamos que pensar que si esto es una acción afirmativa, pues tendríamos que seguir picando piedra por buscar la equidad entre hombre y mujer y que prácticamente se proscribiera del mundo fáctico la privación de la vida de una persona por el simple género. Que en nuestros países las mujeres no fueran ese objeto especial de violencia del que no es el resto de la población, del que no son los hombres, incluso no son los niños, sino que la mujer simplemente por pertenecer a este grupo que genéticamente le correspondió, es especialmente vulnerable en sus derechos humanos, ¿no? Y creo que vaya, yo no lo consideraría a las mujeres como un grupo vulnerable así en general. Sin embargo, sí, muchas mujeres pertenecen a él. De la misma manera que los homosexuales no pueden ser considerados como un grupo vulnerable como tal, pero que muchos homosexuales sufren, por supuesto, más vejaciones, más humillaciones, más violación de sus derechos humanos que otras minorías. Bueno, pues es cierto también, igual ocurre con las mujeres. No por el hecho de ser mujer perteneces al grupo vulnerable, pero sí el hecho de ser mujer te facilita, digamos, esa condición de vulnerabilidad especial de la que se puede hablar, ¿no? Por otro lado, creo que el considerarlo solamente en este momento, considerarlo como un agravante, creo que no resolvería tampoco el problema, pues le quitaríamos toda esa carga social al feminicidio y le cargaríamos toda esa lucha activa de muchos grupos, no solamente feministas, sino también de defensores de derechos humanos en general, para acabar con la violencia de género. De manera que mi postura personal es que el feminicidio debe ser una acción afirmativa, temporal, pero que en este momento en nuestros países está plenamente justificada y es absolutamente necesaria. Y que, bueno, pues como cualquier efecto transicional, pues en un futuro
lograda la equidad de derechos entre hombre y mujer, bueno, pues el delito de feminicidio debería de desaparecer y garantizarse los derechos de la mujer de acuerdo a la propia cultura popular y a la propia cultura del Estado que satisface esos requisitos de equidad. Mientras no haya equidad entre hombre y mujer, mientras siga habiendo homicidios o lesiones como el que ocurrió en Chiapas porque no trajo unas manzanas, mientras los usos y costumbres sigan siendo mal utilizados para violentar los derechos de la mujer, mientras en los trabajos se les sigan dando mejores oportunidades económicas a los hombres que a las mujeres, mientras que las mujeres sigan siendo catalogadas en el rol de cuidar a los hijos y trapear y barrer, creo que no podremos avanzar y no podremos darle vuelta a la página y decir que ya podemos eliminar el delito de feminicidio. Primero, hay que lograr esta equidad y hay que luchar todos y todas porque se logre esta equidad de derechos, que no necesariamente de roles o una igualdad entre hombre y mujer, porque notoriamente somos distintos en muchas cosas. Esta es más o menos la aportación, doctor Eric, y por supuesto que estamos con mucho gusto abiertos a las opiniones de ustedes aquí en este panel tan selecto y también a nuestros amigos que nos ven desde el Facebook Live. Muchas gracias, doctor Julio Hernández Barros, por esta presentación. Vamos a empezar a hacer algunos comentarios a partir de las exposiciones, de la magnífica exposición que nos ha dado. Me voy a quedar con el primer punto que tocaste, lo alarmante de las cifras, lo alarmante del fenómeno en América Latina y cómo se está empezando a hacer ese cambio de paradigma mental en la sociedad, en la población, pero sin embargo creo que el tiempo todavía nos falta mucho camino por recorrer. Voy a pasar primero con la maestra María Amada Moreno desde Quito, Ecuador, para ver si tiene algún comentario, alguna precisión. Maestra María Amada Moreno, adelante. Gracias, Eric, y muchas gracias, doctor Barros, por su intervención. Sabe que estoy, en primer lugar, muchísimas gracias por haber aceptado participar con nosotros en la noche de hoy. Sabe que yo hago mucho derecho de género y he estado involucrada en muchos temas respecto del género justamente. De hecho, recientemente hicimos también una capacitación para fiscales dentro de su país, México. Y hay varias cosas en las que estoy extremadamente de acuerdo con usted y otras en las que estoy extremadamente en desacuerdo con usted. Entre ellas, que el estado y el nivel y la condición de género, de género y de género femenino, por supuesto que representa una condición de vulnerabilidad. Y no es que es opcional, es que es históricamente constatable y además de ser históricamente constatable, es jurídicamente constatable también. Belém do Pará, por ejemplo, lo dice. Las reglas de Brasilia también, que son instrumentos internacionales, también lo dicen. Entonces, si bien no todas las mujeres tienen el mismo grado de vulnerabilidad, la condición de género y la condición de ser mujer sí es una condición vulnerable. Y esto está reconocido históricamente. Hace falta nada más que, lo dicho, es lo que yo también digo siempre en muchas de mis conferencias en las que hablo. Hace falta nada más que abrir 3 y 4 libros para darnos cuenta justamente que el hecho de ser mujer y la condición de ser mujer, claro que nos ha puesto durante mucho tiempo en un estado de vulnerabilidad y de inacceso justamente a ciertos derechos y ciertos estadios dentro de la vida social, política, económica, en sociedad. Por otro lado, creo que también, sin lugar a dudas, el feminicidio es el escalón máximo de expresión de violencia, ¿verdad? El feminicidio es tan alarmante y tan preocupante porque sin duda alguna es la expresión máxima de la violencia, sea que esta violencia sea ejercida por un hombre o por una mujer. Sí, completamente de acuerdo. Sin embargo, está demostrado, y justamente me pareció muy interesante que usted lo haya mencionado, porque ha mencionado a países como Finlandia, como Suecia, y de hecho ni siquiera tan arriba, España también. Lo han mencionado y ha dicho que en estos países, claro, por supuesto ya
esta idea, pues esta distinción justamente de la violencia institucional, que es a la que usted se refería, que por ejemplo hay muchas mujeres que no tienen el mismo nivel de acceso al trabajo como lo tienen los hombres, hablando en Latinoamérica, ¿no? Usted mencionaba justamente que en países como Finlandia, Suecia, Dinamarca, lo digo también de cierta manera y hasta cierto punto en ciertos lugares de España, pues sin lugar a dudas esto se ha logrado moderar y regular. Esta moderación y regularización ha surgido de lo siguiente, ha surgido del estudio y la conclusión que ha dejado inefablemente este estudio, que dice que, sin lugar a dudas, la violencia es la expresión sine qua non de la desigualdad. Y que la discriminación está entre las dos. Es como un puente existente. Aquí está la violencia, ¿verdad? La violencia empieza. Entonces, de por medio tenemos el puente por el cual caminas a través de la discriminación y llegas, sin lugar a dudas, al final a la desigualdad. Y la desigualdad vuelve a cerrar el círculo en la violencia. Entonces, es así y a través de estos mecanismos que se configura el círculo perfecto y vicioso de la violencia. Ahora, ¿por qué estos países, como por ejemplo los que han mencionado, son países que han logrado un poco desactivar los ideales sociales respecto de los roles justamente que tienen las mujeres o los hombres dentro de la sociedad? Y es justamente porque esos países no han intentado tener sistemas equitativos, sino lo que intentan y lo que han obtenido son sistemas igualitarios, en donde, sin lugar a dudas, porque usted tiene toda la razón en que somos diferentes, pero en esas diferencias es en donde debe radicar nuestra igualdad. Es decir, y es el ejemplo que siempre pongo igual dentro de todas mis conferencias, y es, por ejemplo, la obligación del Estado de hacer que justamente en esas inaccesibilidades, en esas desigualdades, generar el escalón de igualdad. Me vuelvo y voy a ir de nuevo al ejemplo de toda mi vida y es la familia en donde hay dos niños y estos dos niños tienen una estatura diferente. Entonces los padres les ayudan a los niños a conseguir una caja de cornflakes que está en una estantería. El niño más grande, sin lugar a dudas, con facilidad puede alcanzar la caja de cornflakes. Pero el niño más chiquito necesita ayuda. Entonces, ¿qué hace su papá y su mamá? Su papá y su mamá lo que hacen es que le ponen un banquito abajo para que él por sí solo pueda acceder a la caja de cornflakes. Eso es justamente lo que tiene que hacer el Estado en todos los casos en los que justamente alcanzar la caja de cornflakes o alcanzar el derecho o alcanzar el ideal no sea precisamente tan fácil. ¿Por qué? No porque estemos en un estado pues de incapacidad, no, sino porque estamos en un estado, sino porque sin duda alguna la historia y la sociedad propiamente responde a un trato diferenciado por la condición en la que a veces nos encontramos. Llámese esta, perdón, me he quedado sin luz, llámese esta, ser mujer, ser homosexual, ser bisexual, pertenecer al grupo LGBTI, cualquiera que sea la condición, pero principalmente, y dado que este es el caso y dado que eso es lo que estamos comentando en este momento y es el tema del feminicidio, pues sin lugar a dudas ese es el rol del Estado. Las equidades, dejémoselo un poquito a las regulaciones más internas, más sociales, más de primer nivel. Las igualdades, por supuesto que son competencia del Estado y por supuesto que también son competencia de desrolificar la idea del hombre y de la mujer dentro de la sociedad. Y como último punto, pues, doctor Hernández Barros, plenamente de acuerdo con el tema de que justamente cuántos casos se quedan en impunidad por todos los niveles subjetivos del tipo penal del feminicidio, sin lugar a dudas. Y mire que aunque soy una ferviente y constantemente estoy pugnando y constantemente estoy trabajando por derechos de mujeres, sí que creo que hay un desacierto en el tema de la tipificación del feminicidio como un delito autónomo, porque socialmente es demostrado, y bueno, si lo que queremos es generar la conciencia social esa respecto de la no objetivización de la mujer, pues para eso tenemos una serie de mecanismos sociales a través de los cuales el derecho no se puede ver perjudicado, como en efecto se ve perjudicado en la situación actual en la que justamente el feminicidio se tipifica como tal. Más bien como un agravante o algo así, creería yo que sería bastante más óptimo y alcanzaría de mejor manera, sin lugar a dudas, los cometidos que el sistema jurídico tiene y que nosotros como abogados u operadores de justicia
también tenemos. Muchísimas gracias, doctor Hernández Barros, le agradezco muchísimo y pues eso es un poco dentro de mi humilde pensamiento. Muy bien. ¿Alguna precisión, doctor Hernández Barros? No, es decir, creo que en general coincidimos. Yo, francamente, sí no coincido en que por ser mujer perteneces a un grupo vulnerable, y te puedo poner 100,000 ejemplos de mujeres que no pertenecen y que no permiten que sean consideradas como un grupo vulnerable y que en su vida han tenido un trato igualitario, equitativo y que no han sufrido ningún acto de desprecio, de discriminación por el simple hecho de ser mujeres. Y a eso me refiero con que no todas las mujeres pertenecen a un grupo vulnerable. Mi esposa jamás permitiría que alguien la incluyera en un grupo de personas vulnerables por el simple hecho de ser mujer, cuando ella ha sido 2 veces su procuradora de la República y ha tenido siempre un trato igualitario, salarial, personal, familiar, en fin, y como ella, pues muchas decenas o centenas o miles o millones de mujeres alrededor del mundo que no por el hecho de ser mujeres constituyen un grupo vulnerable. Lo que sí considero es que el hecho de pertenecer al género femenino, por supuesto que es propiciatorio de esta condición de vulnerabilidad para muchas de ellas, igual que muchos homosexuales, no por el simple hecho de ser homosexuales o ser miembros de la comunidad LGBTI, son personas vulnerables, sino que son grupos o son minorías en donde de manera más frecuente o más propiciatoria se convierten en estas personas vulnerables, ¿no? Pero pues la idea es que estas minorías pues tengan la igualdad de derechos, tengan absoluta identidad, y que todas estas acciones afirmativas que llevamos a cabo para distinguirlos y que aparentemente para algunos grupos son incluso violatorias de derechos humanos, como por ejemplo poner un vagón de mujeres en el metro. Es una acción afirmativa, desde luego es una acción afirmativa, pero que tiene antecedentes, ¿no? Es decir, los hombres que se suben al metro generalmente manosean a las mujeres que se suben al metro. Entonces tenemos que proteger los derechos humanos de las mujeres, estableciendo un vagón para mujeres y otro vagón para hombres. Pero a lo que me refiero yo es que este establecimiento de un vagón para mujeres no debe ser una acción permanente. Sería absurdo que durante toda la historia de la humanidad haya un vagón para mujeres y uno para el resto de la población, sino que lo que tenemos que lograr es que los hombres dejen de tocar a las mujeres, que sean sancionadas las conductas que violan esos derechos, que no haya impunidad para quienes los cometen. Ese es el objeto al que yo me refiero. Y creo yo que estas acciones afirmativas contribuyen fuertemente a lograr esos objetivos de igualdad y que deben ser siempre temporales, ¿no? Gracias, doctor. Coincido en que, aparte de estas acciones afirmativas, creo que los hombres como género tenemos un papel importante que hacer para el reconocimiento y para cambiar este paradigma. Y basados en este esquema multidisciplinario que tiene la agrupación de abogados latinoamericanos, viajo ahora hasta Antofagasta, Chile, con la maestra Karina Ibarra, defensora pública y activista. Adelante, maestra Karina Ibarra. No se escucha. Ahí sí. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias por la conferencia, doctor Hernández. Súper explicativa. Me gustaría, plantearles algunas preguntas que nos sirven para expandirnos como en derecho internacional. Yo, al igual que usted, coincido que sí tiene que ser un delito especial, a diferencia de lo que piensa la maestra María Amada. Yo considero, sobre todo en la aplicación práctica, porque veo lamentablemente juicios de este índole de violencia intrafamiliar cotidiano, creo que una sensación de un agravante no iría conforme a la perspectiva de justicia social que se configurase o no. Tal vez tiene razón María Amada al señalar que en cuanto a la prueba sería claro, se facilitaría y se permitiría elevar en definitiva la pena, pero considero que el hecho que la mujer sea un sujeto especial de esta protección que se da justamente con estos grupos minoritarios
no es al azar, ha sido así a través del derecho internacional, a través de hecho de los grupos minoritarios como indígenas, de los niños en algunas situaciones, y yo creo que estamos viviendo un cambio bastante grande en cuanto a los derechos de las mujeres, a las reivindicaciones, y al igual que usted, coincido en que evidentemente el ideal es que el día de mañana no existan distinciones entre hombre y mujer, ni siquiera la comunidad LGTBI, sino que todos tengamos derecho a la misma protección por el solo hecho de ser persona, sin importar si quieres género. Pero la verdad es que nos falta un largo camino que recorrer, sobre todo en países latinoamericanos, donde sabemos que el machismo está mucho más vigente como otros países que usted ahí mencionaba, exceptuando España, porque España sabemos que en estos temas de hecho ha tenido fallos que han conmocionado a toda la comunidad mundial, como por ejemplo el caso de La Manada, que si bien la chica no se produjo un femicidio propiamente tal, es un delito precisamente sexual basado en el hecho de su inferioridad numérica por ser mujer propiamente tal, que son los casos que hablamos. Yo quería en realidad preguntarle y hacer una acotación en relación a lo que usted dice, que muy bien lo grafica en cuanto a las víctimas. Lamentablemente yo creo que necesitamos todos los países latinoamericanos una reforma en cuanto a la víctima, porque erróneamente se tiende a creer que el Ministerio Público es quien lo representa, pero el Ministerio Público, nosotros vemos, la Fiscalía, tienen que hacer una labor que es mucho más grande y lamentablemente la víctima muchas veces queda ahí al aire o al voleo en relación a la protección. Y tal como usted dice, son utilitarios, o sea, para cuando al fiscal le sirve, por ejemplo, acreditar tal delito, y ahí viene otro fenómeno que es la revictimización en los casos, obviamente, en que la víctima quedó viva. Y creo que ahí existe una desprotección, respecto a lo cual bien dice María Moreno, que se tiene que hacer cargo el Estado, por supuesto. O sea, tenemos que invertir todos nuestros países unas formas de reparaciones efectivas y de apoyo en el proceso, porque sabemos que los procesos penales, sobre todo ahora que son orales, son bastante rápidos y llegan a ser confusos, entonces finalmente ellos terminan pasando por una automatización del proceso sin vincular de manera efectiva lo que a ellos les está pasando. Y creo que ahí tenemos una tarea pendiente, todos los países que hemos iniciado la reforma oral. Siento que dentro de todo el sistema han sido los más dejados las víctimas sin tener en consideración su efectiva reparación. Lo que yo quería preguntarle y acotarle, porque por ejemplo acá en Chile ha sido un tema que se ha debatido un montón de veces, es cuáles son los sujetos que están abarcados dentro del tipo penal del femicidio. Acá tiene que ser cónyuge o conviviente, puede ser actual o pasado. Allá abarca, por ejemplo, algún tipo de noviazgo o únicamente se refiere a relaciones de familia. Y haciendo la distinción, no, al contrario, y me parece muy interesante todas las apreciaciones que haces en las que coincido de manera absoluta. Y bueno, realmente, aunque algunos tipos penales, como por ejemplo el de violencia familiar, sí requieren que haya una relación, ni siquiera familiar, pero sí cercana entre la víctima y el victimario, por lo menos que convivan, que tengan la misma habitación, o que uno sea tutor de la otra, o que sea el profesor, que haya una relación entre la víctima y el victimario. En delitos como el feminicidio en nuestro país, prácticamente en ningún estado de la República se hace una distinción o alguna anotación especial para el sujeto activo del delito, de manera que dentro de la dogmática penal, el sujeto activo del delito podría ser cualquiera, incluso ni siquiera se limita a que sea hombre el sujeto activo del delito. Puede ser cualquier persona, hombre o mujer, que ejerce violencia, y siempre y cuando esta violencia sea violencia derivada del género con las características que ya vimos, ¿no? Pues que haya mutilaciones, que haya actos de antropofagia, que haya actos de humillación, de exposición del cuerpo, que se vea, vaya, que la intención era matar a la persona por el género que tenía y no por una razón de violencia general. Es decir, si la persona que es muerta
vende drogas y en un enfrentamiento con la banda contraria, pues muere acribillada, igual que sus compañeros narcotraficantes, pues eso no, desde luego no es un delito de feminicidio, es un delito consecuencia de la violencia general que se vive en el país. Pero si encontramos, como en el caso, por ejemplo, de este hombre que se dedicaba solo a matar mujeres y que cometía actos de antropofagia con ellos, o como el novio celoso que va a buscar a la expareja para privarla de la vida, o como la persona que se siente agredida porque una mujer va mejor que él en el colegio y la mata por ese simple hecho. Bueno, pues ahí vemos notorias condiciones de género que no requieren incluso ningún vínculo entre el homicida, entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, aunque no dejo de reconocer que este vínculo pues sí está presente en muchos de los feminicidios que vemos, ¿no? Muchos que son uxoricidios que se le llama, ¿no? Que es la muerte de la pareja, del cónyuge, de la persona con la que se vive, y que son pues derivados también muchas veces de prejuicios sociales y de esta falta de igualdad a la que ya se refería la doctora Amada Moreno, que existe en la mayoría de nuestros países. Y yo sostengo también que de los usos y costumbres, no solo de los pueblos indígenas, sino de los usos y costumbres en general de mucha de nuestra sociedad que nació machista y que lo vemos en las propias mujeres, ¿no? Es decir, en las familias que llega el hijo y la hija del colegio y le dice, a ver, mija, sírvele de comer a tu hermano, ¿ya? Atiéndelo, sírvele más refresco o tráele más tortillas. Y eso es común en la mayoría de los hogares de nuestro país, ¿no? En donde la mujer es educada desde un punto de vista de sumisión hacia el hombre y tenemos que cambiar ese paradigma, tenemos que cambiar esa mentalidad, meternos en las mentes de hombres y mujeres y buscar esta igualdad de derechos para que la mujer cambie y el hombre respete este cambio buscando la total igualdad de géneros, ¿no? Pero no hay diferencia o no hay requisitos en cuanto al sujeto activo. Coincido en esta conceptualización como el tipo penal sigue teniendo todavía esos elementos subjetivos que pueden ser problemáticos. Voy ahora con el doctor Víctor Manuel Nava Casarrubias, doctor en Derecho Penal y juez de enjuiciamiento y control en el Estado de Guerrero. Juzgar con perspectiva de género el tema del feminicidio, y creo que él nos puede aportar algo muy importante que tenemos muy presente, que tocó el doctor Hernández Barros. Uno de los elementos fundamentales de este cambio de paradigma ha sido el impulso que han tenido los tribunales, sobre todo los internacionales, en el aspecto. Doctor Víctor Nava, adelante. Muchas gracias, amigo Eric. Muchas gracias, doctor Julio Hernández, por su participación, por aceptar platicar con nosotros este tema tan controvertido y que desde luego en el cual va a haber siempre puntos a favor y en contra de la persona que sostenga o que establezca el planteamiento de un problema como este tan fuerte. Yo quiero establecer primero dos conceptos. Primero, una cuestión es el mundo, y todos lo sabemos, el mundo real, y otro, el mundo ideal. A mí me parece increíble la percepción que usted tiene en el sentido de un mundo igualitario, un mundo sin distinciones entre mujer y hombre. Y también me queda muy claro el famoso Corpus Juris Internacional, del cual nos habló la maestra Amada, en el sentido de establecer tanto Belém do Pará, Convención de CEDAW o Reglas de Brasilia, ¿no? Que jurídicamente hablando, desde el punto de vista internacional, se considera vulnerable a la mujer. La respuesta es sí. Ahí no hay discusión alguna. Que tenemos que hacer muchas cuestiones relativas a que cambie esa perspectiva o esa visión de ese grupo vulnerable también. Pero fíjese que a mí voy a tomar el ejemplo que usted mismo utilizó, en el sentido de decir, es que mi esposa no aceptaría que la incluyera en ese grupo vulnerable. Claro está, inclusive si analizamos el solo aspecto de decir, a ver, sale un concurso para cierto aspecto para que lo conozcan mujeres y hombres. Y uno de los puntos a análisis o uno de los puntos a valorar que sea el tema del currículum. Y que digan, espérame, es que Víctor Casarrubias tiene un doctorado, tiene 7 maestrías, tiene 22
especialidades. Y su esposa no tiene todas esas condiciones. ¿Por qué? Porque al final del día usted tocó un punto muy importante, muy central. Cuando desde el momento en que se nace, desde el azul y el rosa, empezamos con problemas de estereotipos. Y entonces así se va creciendo, así se va educando, desafortunadamente en México, así se va generando el tema de la cuestión de la violencia desde el nacimiento, desde la educación, desde la familia, desde todos estos factores relativos a la educación en México en específico. Entonces, cuando llega el momento de especificar una circunstancia de un concurso, la misma mujer que tenga los mismos grados, los mismos estudios que un hombre, el problema va a radicar que la mujer, además de ser mujer y ser profesional, va a llegar a la casa y va a ser mamá, y tiene que hacer la comida, y tiene que hacer la cena, y tiene que preparar la mochila para el día siguiente, y tiene que analizar muchísimas cuestiones diversas, que ojalá todos los hombres tuviéramos las mismas condiciones de decir, yo también lo voy a hacer. Ese sería el primer cambio radical para pensar de una manera muy distinta. Por eso es que propiamente todo este corpus juris internacional de la protección hacia las mujeres, que las tiene contenidas, las tiene contempladas en ese aspecto elemental de que sí son un grupo vulnerable y está destacado de manera internacional. Ahora, el punto central aquí, al que yo me quiero destacar, y atendiendo la cuestión de género al momento de resolver esa circunstancia de que sí es cierto, el delito per se tiene elementos subjetivos muy complejos de justificar, pero también es cierto que al final del día la propia Convención Belén do Pará, al momento de establecer que la conducta de acción basada en la cuestión de género que cause la muerte, daño, sufrimiento sexual o psicológico de una mujer, tiene que atenderse desde un punto de vista amplio. ¿A qué se refiere desde un punto de vista amplio? En el sentido de una cuestión pública, en el sentido de que toda muerte de una mujer se tiene que investigar con perspectiva de feminicidio. O sea, de ahí debemos de partir. Toda muerte de una mujer se tiene que investigar con perspectiva de feminicidio. Claro está que no toda muerte de mujer va a ser feminicidio. Eso es muy claro y así lo resolvió en su momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los asuntos, por ejemplo, de Peroso contra Venezuela o González versus México, que también es muy conocido. En el panorama entonces que nos viene a dar la Convención Americana de los Derechos Humanos en el campo algodonero que ha establecido esa mención, sí es importante partir de ese protocolo o esa necesidad de investigar completamente todos estos tipos de hechos relativos hacia una mujer desde esa perspectiva del feminicidio. ¿Por qué? Porque si no la consecuencia va a ser, y tristemente lo vemos, que hasta cierto grado es desleal, que en los procedimientos de investigación, que en las audiencias, que ya en el proceso judicial, busquemos como abogados el interés más de ganar un asunto que el interés de esclarecer un hecho, que el interés de encontrar la verdad de una circunstancia, de qué pasó, por qué la mataron, qué circunstancia ocurrió, pero sobre todo atender que la mayoría de la naturaleza de este tipo de delitos son demasiado complejos su actualización en el mundo probatorio. ¿Por qué? Porque normalmente el agresor es el esposo y la víctima es la mujer y los testigos son los hijos de 3 años, de 4 años. Y entonces probar ese tipo de circunstancias en un proceso penal de esa naturaleza es donde vienen las complejidades. Partiendo de esa lógica, entonces, es evidente que yo contrario a las afirmaciones que refieren, por todas las circunstancias de protección de derecho internacional, yo sí optaría por un análisis completo partiendo, insisto, de la naturaleza de la investigación. Si desde la naturaleza de la investigación no viene en ese parteaguas de realizar una investigación completa con todos los protocolos de carácter internacional sobre temas de feminicidio, creo que es menos gravable o es menos grave el hecho de decir, ¿sabes qué? Investigué un feminicidio y no es feminicidio, es homicidio. A decir, investigué un homicidio, ¿y qué crees? Es feminicidio, y no investigué como debía de investigar, porque entonces ahí viene la verdadera consecuencia para el momento de juzgar, porque cuando yo juzgue, al momento que yo estoy como juez, yo tengo toda la información relativa y yo te digo, oye, pero si hay un parámetro total de conjunto de leyes de carácter internacional, de cuestiones de jurisprudencia mexicana, de criterios de la Corte Interamericana, de protocolos a aplicar, y no hiciste absolutamente nada, ahí te va a arrojar el estado de impunidad. Es decir, no te arroja el estado de impunidad el solo per se de la conducta delictiva feminicidio, sino un tema completo de investigación. Partiendo de ello, entonces, el tema de juzgar
juzgar con esta circunstancia de perspectiva de género es muy complejo, no es nada sencillo, pero reitero, al final de cuentas el sacrificado va a ser al último el juez. El juez no sabe jugar con perspectiva de género cuando la tarea fue la investigación que muchas veces tiene todas estas deficiencias. Agradecido por su participación, por sus intervenciones, y claro está, reitero, al final del día es un foro académico donde las interacciones a lo mejor no vamos a compaginar en ella. Un gusto. No, y además, si me lo permites, maestro Eric, creo que precisamente estas discrepancias son lo que enriquecen, ¿no? Si fuera un tema del que no hubiera nada que decir y viniéramos a hablar en algo que todo el mundo está de acuerdo, pues creo que el valor de la plática sería mucho menos que compartir todas estas divergencias, estas discrepancias y enriquecernos, por supuesto, de ellas. Y yo felicito mucho al doctor Nava Casarrubias, primero porque veo que es un juez que juzga con perspectiva de género, pero también felicito al Poder Judicial en general, que cada vez incorpora más esta forma de ver los casos. Y que sí, y coincido muchas veces que el último responsable ante la opinión pública parece ser el juez, el magistrado, el ministro, pero que en realidad pues ellos se basan en los elementos en que las partes en un juicio adversarial, en un juicio acusatorio, además así debe de ser, en las pruebas y en los hechos que pudieron demostrar las partes y que pudieron alegar las partes dentro del proceso, de manera que la mayor parte de las veces pues esa responsabilidad debe recaer sobre la fiscalía, como en los casos del homicidio en Chihuahua, ese paradigmático homicidio en Chihuahua, que fue quizá el parteaguas entre el estudio de estos delitos a nivel nacional, ¿no? Y la perspectiva de género en el juzgar, pero también, como muy bien lo dice el doctor Nava Casarrubias, en la investigación, debe ser una cuestión común en todas las autoridades de nuestro país. Felicidades por esos comentarios, doctor. Al final todos tenemos un objetivo común y creo que todos coincidimos en que debe de haber un cambio que es necesario y fundamental y que quizás creo que el tiempo ya no da para que estos cambios sean lentos. Voy ahora con la maestra Viridiana Reyes, maestra en Derecho Penal, docente de la Benemérita Universidad de Oaxaca, hasta Oaxaca, México. ¿Algún comentario sobre el tema de hoy, maestra? No. Tu audio, maestra. Listo, ya. Reitero, muy buenas noches a todos los que nos están viendo también vía Facebook Live. Muchas gracias por estar acompañándonos, doctor. Muchísimas gracias por su exposición. Sin lugar a dudas, como lo hemos venido platicando, estos momentos de encuentro siempre son muy enriquecedores y sobre todo con los hermanos de otros países, que nos permite ver un poco del contexto y de la visión que tienen y que no solamente sucede aquí, sino suceden en otras partes del mundo. Yo quisiera hacer una puntualización en lo que refiere que efectivamente nos enfrentamos en los problemas en cuanto ya es la acreditación en sí, sobre todo de los elementos y del tipo. Usted hace un rato hablaba de lograr una equidad de derechos, y esta equidad de derechos no solamente perdón, es para la víctima, sino también en algún momento determinado para la persona, ya sea hombre o mujer, como lo mencionan, quien va a terminar afrontando un proceso en caso de realizar esta conducta. Sin embargo, no todos los tipos penales, o bueno, al menos de los que he tenido oportunidad de ver, que se refieren precisamente a feminicidio en los diversos códigos, hablan de los mismos elementos. Y, por ejemplo, usted mencionaba constantemente la palabra odio, un delito de odio, y precisamente el Código Penal de Oaxaca sí tiene una fracción especial que habla de elemento subjetivo que menciona al odio como tal para acreditar. Entonces eso en ocasiones se vuelve un poco complejo para lograr que efectivamente en nuestro estado se logre comprobar acreditar estos elementos. Ahora, ese sería un punto como mención. Y el segundo es el siguiente. Al menos mi estado sí tiene prevista una pena muy alta para este tipo penal. Hablamos de 50 a 60 años con su última reforma. Y atendiendo a
si se puede incrementar esta pena, va desde 1/3 hasta los 2/3 más, claro, siempre con la potestad para quien sea el juzgador. Sin embargo, es una pena muy, muy alta, la mínima. Estados, por ejemplo, simplemente nuestros vecinos, como lo sería Veracruz, va de 40 a 60, Guerrero 45, 65, Colima 35, 40 años. Hablamos de penas muy, muy elevadas. Ahora, mencionando y poniendo sobre la mesa esos puntos y todo lo que refirió, regreso a equidad de derechos, ¿usted qué consideraría que sería mejor o qué propondría para lograr una unificación, tanto para lograr la acreditación como para que hubiera una pena más homogénea y la que correspondiera de acuerdo ahora sí que tanto al estudio social, al momento en que se haga la reforma o lo que tuviera que hacerse para que en un momento determinado pudiéramos tener esta situación a nivel nacional, porque de una de otra manera tenemos la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que nos remite al feminicidio, al tipo, pero nos remite al Código Penal Federal, que también pues prevé una determinada pena. Entonces, pues pongo ese punto sobre la mesa y agradecería comentario al respecto. Y felicidades de nueva cuenta, doctor. No, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, pues es una pregunta muy interesante. Para los que son de mi generación, diríamos que era la pregunta de los 64,000 pesos, que era un programa que desde luego la mayoría de ustedes no vieron. Realmente yo creo que habría que suprimir de los códigos en general. Bueno, la tendencia de un código penal único, como ocurre en Chile, por ejemplo, ¿no? Donde todo el país tiene un solo código y una sola policía, que realmente me parece fantástico y creo que eso es un principio de solución, ¿no? La gendarmería en Chile, ¿no? Funciona perfectamente bien, está unificada, responde a un solo mando, igual que los delitos en todo el país, desde el punto más al norte hasta las partes australes, pues son los mismos. Entonces, como ciudadano, pues eso te da cierta seguridad jurídica, ya sabes a lo que le tiras en todos lados que estés. No que aquí en México, bueno, pues un homicidio, por ejemplo, en Baja California Sur, un homicidio calificado, puedes tener 19 años de prisión máxima, mientras que en Chihuahua sería un delito en donde te podrían encerrar el resto de tu vida, ¿no? De prisión perpetua. Sí, y a veces pues cruzando una línea que la mayoría de personas no sabemos dónde es, por ejemplo, entre la Ciudad de México y el Estado de México, pues hay cosas que aquí son delito en la Ciudad de México y que no lo son en el Estado de México y viceversa, ¿no? Y eso, bueno, pues a nosotros los ciudadanos nos causa mucha incertidumbre, ¿no? Manejar en estado de ebriedad. Pues en el Estado de México es un delito que te puede llevar a prisión, mientras que en la Ciudad de México es una falta administrativa en donde te van a llevar a que se te baje la borrachera 24 horas o 20 horas a unos separos, ¿no? Y delitos como las calumnias o las amenazas que existen en algunos estados, pues no existen en otros. Y por supuesto que hay algunos delitos que requieren estar en algunos códigos, como el abigeato, por ejemplo, el robo de ganado, pues en la Ciudad de México, francamente, pues no hay ganado, ¿no? Entonces, pues muchos de los chilangos, como nos decimos, para todos los amigos que nos ven fuera de la República Mexicana, así nos decimos los de la Ciudad de México, los chilangos, pues no entendemos qué es el abigeato porque aquí no hay ganado, pero son delitos que son sumamente importantes en otros estados de la República, que sería por ejemplo, toda esta zona de la laguna, en donde pues la producción industrial mayoritaria es la cría de ganado. Entonces sí creo que debemos de ir hacia un código penal único, en donde se puedan respetar estas idiosincrasias locales, ¿no? Delitos como el aborto, por ejemplo, que a nivel federal y en la Ciudad de México sería impensable que fueran castigados o que fueran incluidos en un código penal. Hay otros estados de la República donde sería impensable que no lo fueran, ¿no? En Guanajuato, en Michoacán, en San Luis Potosí, ¿no? En todos estos estados del centro, en donde sería realmente infamante para la sociedad que no hubiera estos delitos, para parte de la sociedad, mientras que en otros estados realmente hemos superado esta situación y el derecho a decidir de la mujer está por encima de la vida del nonato, ¿no?
en este catálogo de derechos, en esta confrontación de derechos. Y no quiere decir que no se proteja la vida, sino que se protege la libertad por encima de la vida del nonato. Pero estos son solamente algunos ejemplos de lo difícil que es legislar en común para todos los estados de la República con tantas ideologías que muchos estados pues parecen otros países con respecto a otros, ¿no? Si tú ves la ideología, por ejemplo, de estados como Quintana Roo, ¿no? En donde hay una serie de libertades, en donde las cuestiones referentes a la supuesta moral o a cuestiones de ese tipo es poco importante, en donde la honra de la persona, por ejemplo, en la Ciudad de México no es importante, y aquí alguien te insulta, y pues realmente no es cosa como en el pasado de sacar la espada y batirnos a duelo, ¿no? Se la regresas y listo. Es decir, no es importante el honor para los capitalinos, mientras que sí lo es importante para otras sociedades, por ejemplo, en otras poblaciones. Entonces creo que sí existe una gran problemática de crear un código penal único, pero también es necesario por lo menos incluir una línea común de delitos en estos códigos penales únicos, como en estos casos, ¿no? Delitos que son delito en todos lados y que es incuestionable que sean delito en todos lados, ¿no? Violación, homicidio, secuestro, tráfico de drogas, todos estos delitos que todos estamos de acuerdo en que son delitos independientemente del lugar geográfico en el que nos encontremos, pues sí deberían de tener una legislación común que nos permitiera a todos los ciudadanos saber con exactitud las penalidades que encierran. Y en el caso concreto del feminicidio, bueno, desmitificarlo de tantos elementos subjetivos que el legislador ha impuesto y que hacen en muchos casos inoperable e imposible de probar por mucha perspectiva de género que tenga la Fiscalía a la hora de investigar. Pues como muy bien decías, doctora Reyes, la posibilidad de probar que hubo odio, que es una cuestión tan subjetiva como probar que hubo amor, ¿verdad? Es realmente una carga probatoria innecesaria que tiene la Fiscalía para acreditar elementos subjetivos. Es decir, yo despojaría de la mayor parte de los elementos subjetivos los tipos penales, como se hizo, por ejemplo, en su momento con el delito de trata, ¿no? Que también tenía una carga innumerable de elementos subjetivos, pero que el legislador, pues, pronto reculó y le quitó todos estos elementos subjetivos al delito de trata y quizá elevar estos delitos que tienen que ver con la dignidad humana, porque cierto es que la vida es uno de los elementos que protege el tipo penal de feminicidio, pero no es el único, ¿no? Por supuesto, la dignidad de la mujer, la dignidad humana que tiene como mujer, es otro de los bienes jurídicos tutelados que no se comparten con otros delitos de homicidio simple, ¿no? Esta dignidad, bueno, pues sí, yo creo que debería de ser definida como lo es el delito de secuestro o como lo es el delito de trata en una ley especial que permitiera a toda la República aplicarlo de la misma manera y estableciendo los criterios de perspectiva de género con los que debe de hacerse, ¿no? Coincido en algo, doctor Hernández. El sistema federal creo que no es malo, pero en verdaderos países federalistas, ¿no? Por eso, en un país como Estados Unidos, 50 estados, 50 códigos penales pueden funcionar, pero desgraciadamente en México, que en realidad nació como un país centralista y nos han vendido la falacia del federalismo, no funciona, ¿no? Maestra, voy ahora hasta Bogotá, Colombia, con la maestra Mónica Ramírez Cortés. Creo que hay varios comentarios y también preguntas de nuestra audiencia. Adelante, maestra Mónica Ramírez. Gracias, Eric. Doctor Hernández, bueno, varias precisiones. Primero, respecto al tema de si las mujeres pertenecemos o no a un grupo vulnerable, quisiera aclarar que, digamos, desde mi perspectiva, pertenecemos a un grupo vulnerado. Y digo vulnerado en cuanto a la expectativa de nosotros es que se deje de vulnerar. Vulnerado frena la palabra en nosotros, en el presente, ¿sí? Sin desconocer, obviamente, que somos una población que pertenece a un grupo que a través del tiempo precisamente ha sido
paradigmatizado o ha pertenecido pues a un grupo social al que se le han asignado ciertos roles. Entiendo desde el punto de vista de víctimas que podemos, o sea, es que no sé cómo explicarlo. La idea obviamente no es victimizarnos todas como mujeres. Sin embargo, el hecho de desconocer que hemos sido un grupo vulnerado también puede ser entendido como una forma de violencia, y es precisamente no reconocer que pertenecemos a unas sociedades que han emancipado o que han sometido en muchos aspectos a las mujeres. Y lo digo no con el ánimo de entrar más en la discusión, sino en que usemos el término vulnerado para hablar de ahora en adelante de las mujeres. ¿Para qué? Para precisamente transmitir el mensaje de que hasta esta generación se va a vulnerar a esta población. Como ya lo dijo Eric, yo estoy desde Colombia. En Colombia, a partir del año 2015, se reconoció como delito autónomo el feminicidio. Sin embargo, es una figura que por miedo a que precisamente lo que usted decía, y comparto su posición en cuanto a señalarlo como un delito autónomo, nos trae problemas más en cuanto a lo procedimental y al lograr pues la justicia que se busca, precisamente por aquellos componentes subjetivos del tipo. A pesar de que existe desde el 2015, es muy poco su uso acá, precisamente por lo mismo que usted decía. Y en el caso, por ejemplo, de la actualidad, que todos sabemos que se han incrementado las cifras enormemente durante el año 2020 por todo el tema del confinamiento, en Colombia han habido 113 mujeres hasta este momento que han sido asesinadas durante el confinamiento, pero solamente van 18 casos en los que hemos hablado de feminicidio. Y esto un poco se explica por lo que el doctor Hernández Barros nos estaba comentando al principio, y es las dificultades que existen para, en el caso de ustedes, Ministerio Público, y en el de nosotros, Fiscalía, de lograr probar pues cada uno de los elementos que el tipo de feminicidio nos sugiere que debemos hacer. Por otra parte, considero que las discusiones, digamos, deben ir un poco más allá a si debe o no estar el delito de feminicidio, tanto en la legislación mexicana como en la colombiana, como en la de todo el mundo, ir más allá a preguntarnos por qué estamos acudiendo a la última ratio. ¿Por qué no la mayoría, o sea, la solución no puede estar en el derecho penal y no se lo podemos achacar al derecho penal? Debemos pensar obviamente de atrás qué está haciendo socialmente los estados para prevenir que lleguemos a este delito. Y es precisamente eso lo que hace que tenga que ser, comparto nuevamente la posición del doctor, esto algo temporal, precisamente porque tienen que haber regulaciones previas, protocolos previos, acompañamiento, mayor conocimiento de las perspectivas de género y de tratos diferenciales dentro de las personas que trabajan en el Estado, y reforzar la protección a la mujer para que no lleguemos al feminicidio. Eso. Ese es el objetivo, y que de verdad esto sea la última ratio. Que no nos sentemos a hablar de feminicidio sería un sueño para mí. Que la próxima vez que nos encontremos todos, ese delito no esté dentro de ninguno de nuestros códigos penales. Entonces, las acciones para la protección de la mujer deben ser previas por parte de los estados.
Y el hecho de que nosotros lo tengamos en los códigos penales quiere decir que no las estamos cumpliendo. Esas acciones previas no se están cumpliendo en ninguno de nuestros países, por lo menos de los que estamos sentados acá. Entonces, los esfuerzos tienen que estar también dirigidos a que se regule de manera previa el trato hacia la mujer. En que cada hombre, por ejemplo, hoy me alegra un montón que estemos todos, hombres y mujeres, hablando del tema y no seamos solo mujeres, porque también es estigmatizado hablar de feminicidio, hablar de violencia intrafamiliar, y se mete también a la mujer abogada dentro de ese rol, de que somos nosotras las que hablamos de estos temas. Son temas femeninos. Entonces, me encanta además que estemos sentados acá, hombres y mujeres, debatiendo de este tema. Es una muestra precisamente de inclusión. Entonces, a partir de esto, el esfuerzo también que queremos hacer nosotros como agrupación, y me encanta que usted haya aceptado la invitación, es traer este tipo de problemáticas para que las analicemos desde todos los puntos de vista y aprendamos uno a uno del otro. En cuanto al final, ya como reflexión, quiero dejar el tema de hablar de un grupo vulnerado. Hablemos todos como debe ser un grupo vulnerado, y a partir de nosotros no se va a volver a presentar. Eso es lo que quería dejarles a ustedes como mensaje. Eric, me dirás tú si planteo las preguntas del grupo o le damos la palabra a alguien más para que lo haga. Adelante, adelante, faltaba más, maestra. Doctor, dentro de nuestro grupo de Facebook, los seguidores han realizado varias preguntas en el chat. Una de ellas es, desde una postura técnico-penal, se entiende que legislar el tipo penal feminicidio es una acción afirmativa. ¿Qué implicaría en términos jurídicos que se mantuviera indefinidamente? Bueno, creo que si hablamos desde el punto de vista de derechos humanos de las acciones afirmativas, mantenerla indefinidamente, entonces querría decir que no es una acción afirmativa y que esperamos entonces que la desigualdad entre hombres y mujeres sea permanente y que no mejore la condición, ¿no? Es decir, como muy bien tú mismo lo decías, doctora Ramírez, pues estas acciones deben ser temporales en la medida en que se encuentra la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer y como también tú lo señalaste, bueno, pues el ideal sería que dejáramos de hablar de feminicidio porque ya no hay crímenes por género, que ya no hay crímenes por el simple hecho de ser mujeres y en cuanto esto termine, bueno, pues las acciones afirmativas como este tipo penal deberían de terminar. Igual que el vagón rosa del metro debería de terminar en cuanto se pueda lograr que los hombres respeten a las mujeres y que no haya este abuso por parte de ellos en los vagones del metro. Igual que se debe de dejar estipulado en la ley que ciertas instituciones del gobierno o particulares deben de tener un 50% de mujeres, igual que otras acciones afirmativas que deben de ser necesariamente temporales. El no hacerlo temporal, pues le quitaría su característica de acción afirmativa y reconocería que el problema pues es indefinido, permanente y que no va a haber solución, ¿no? Cosa que yo me niego a creer y realmente, bueno, pues todo esto que estamos haciendo, incluyendo este foro, pues tiende a lograr el cometido de buscar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, ¿no? Mil gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta que quieras comentar, maestra Ramírez? Sí, Eric, hay otra que dice, ¿cuál considera usted que es el factor preponderante de la impunidad en estos casos? Yo creo que México no tiene un problema de impunidad en el feminicidio. Tiene un problema de impunidad. Punto. Es decir,
Aquí la tasa promedio de impunidad en general de los delitos está sobre el 97%. Es decir, que en México no se castiga al delincuente. Y un país que no castiga a los delincuentes y que no vela por sus víctimas es un país que se convierte en cómplice. Ya lo decía desde la doctrina alemana cuando hablan de la prevención general y la prevención especial, ¿no? Y dicen que la prevención general que se aplica a todo el mundo, decía von Feuerbach, es que cuando se aplica una pena a un individuo por la comisión del delito, eso afecta a la sociedad entera para que no cometan esa misma conducta a sabiendas que van a ser castigados igual que lo fue el individuo, o la prevención especial dedicada al mismo individuo para que no reincida porque ya sabe que se le va a castigar si reincide. Y bueno, pues eso no aplica en nuestro país, no hay temor a la aplicación de la pena y entonces el Estado se convierte en un verdadero cómplice del delincuente al no castigar las conductas delictivas. Nosotros vemos, por ejemplo, aquí en México, cuando cruzamos la frontera hacia el norte de Estados Unidos, automáticamente tienen un spray con el que bañan a las personas que cruzan, que los convierten en buenos ciudadanos, en ciudadanos que respetan las normas de tránsito, en ciudadanos que no exceden el límite de velocidad, en ciudadanos que no se estacionan en lugares prohibidos. Y esto no es gratuito. Esto es obra digamos, del castigo. Tú sabes que si en Estados Unidos cometes una infracción de tránsito, lo más probable o muy seguramente vas a encontrar una sanción. Aquí en México, realmente el delincuente obra con total impunidad. Ahorita estamos viendo en las redes sociales el famoso caso de la combi, ¿no? En donde un grupo de pasajeros de una combi detienen al delincuente y le tunden una fuerte golpiza. Y pues creo que cualquier país se escandalizaría de ver esas imágenes, pero a nosotros nos dan cierto grado de satisfacción, y lo digo en serio, nos da cierto grado de satisfacción ver que los usuarios de la combi golpearon a un individuo porque vemos que el Estado, a través de su fuerza, que no es violenta, digamos, en ese sentido, sino que es a través de la aplicación de la pena a los que infringen las leyes penales, pues no se da. Y entonces cuando vemos que los ciudadanos hacen lo que el Estado ha dejado de hacer, pues nos da cierta satisfacción que en otros países dirían que es un acto de barbarie, estoy seguro, pero que aquí constituye por lo menos un rasgo de justicia, aunque sea justicia por la propia mano. Y cuando eso está pasando es que estamos muy mal. Cuando nos satisfacemos de la violencia que se ejerce, es que estamos muy mal. Pero eso es propiciado precisamente por la falta de actividad del Estado al dejar de sancionar las conductas que lesionan a la sociedad. Coincido, doctor Hernández Barros, fue impactante ver ayer cómo en las redes sociales este fenómeno del asalto de la combi ocupó los primeros lugares, ¿no? Signo solamente del hartazgo social que hay por el crimen de la impunidad. Paso ahora para comentario final y para despedirse de este evento y de este taller a la maestra María Amada Moreno desde Quito, Ecuador. Maestra María Amada Moreno, adelante. Muchas gracias, Eric, y muchas gracias a todos nuestros ponentes, principalmente a nuestro grandioso invitado Julio Hernández Barros. Queremos agradecerle como agrupación, como asociación, pues el estar hoy día aquí, el haberse dado el tiempo de compartir con nosotros. A toda nuestra audiencia también, muchísimas gracias. Les agradecemos muchísimo todo su cariño, todo su apoyo, que siempre nos estén siguiendo. Los invitamos cordialmente a que sigan participando pues de todos y cada uno de nuestros eventos. Y pues nada, solamente eso, que defender nuestras posiciones, defender lo que pensamos, defender las cosas por las cuales trabajamos todos los días es justamente lo que hace que tengamos posiciones encontradas y diversamente opuestas dentro del derecho y dentro de la vida en sí mismo. Y es justamente eso lo que hace que nos convirtamos en grandes personas y en grandes profesionales. Muchísimas gracias a todos los grandes profesionales que se encuentran hoy aquí junto a todos nosotros. Y nada, desearles a todos una excelente noche. Darte de nuevo la palabra, Eric, agradecerle una vez más al doctor Julio Hernández Barros y devolverte la palabra, Eric, por si acaso quieres decir alguna otra cosa. De nuestro lado, pues infinitamente agradecidos y muy contentos con el foro de hoy. Gracias, maestra María Amada Moreno, desde Quito, Ecuador.
Voy ahora con la maestra Karina Ibarra desde Antofagasta, Chile. ¿Algún comentario final? Sí, quiero, bueno, lo que me están comentando y lo hablábamos hoy día de hecho en la agrupación, creo que es un fenómeno que está ocurriendo a nivel a lo menos latinoamericano, porque lo que ustedes me están comentando pasó también acá en Chile, en donde hubo un asalto y los civiles lo retuvieron con scotch, con cinta adhesiva, lo amarraron a un poste de energía eléctrica que también causó una gran conmoción, pero es precisamente por lo que hablaba la doctora Ramírez, que es la sensación de impunidad. Cuando ocurre eso, precisamente se alza la población y dice, bueno, a ver, ¿qué está pasando acá? Y lamentablemente volvemos a los principios no de la heterotutela, en donde tenemos órganos que son imparciales encargados, sino que la autotutela, y eso es precisamente porque no estamos cumpliendo con los fines de prevención, estamos utilizando, como bien dice Mónica, el derecho penal como última ratio, como una conducta que sanciona y a partir de eso se zanjan ciertas conductas sociales, cuando evidentemente tenemos una política criminal que no se ha desarrollado y no se le ha dado tampoco en relación a la prevención del delito. Y yo creo que, bueno, como ciudadanos ya nos hemos hartado y esa es la razón por la que han estado saliendo a luces y de hecho está súper movido el país. Hoy día también comentábamos lo que pasa con Uribe, que se aleja un poquito de lo que es esta conferencia, pero que yo creo que da a relucir porque estamos todos teniendo más opinión, y en definitiva el escrutinio del ojo público muchas veces permite estos cambios y creo que uno de los cambios principales que tenemos que plantearnos es ser buenos ciudadanos y en ese sentido promover políticas preventivas del delito, no llegar únicamente a la sanción porque ya luego viene el otro problema que también da para una conferencia extensa, que es qué pasa con las cárceles, qué pasa con las condiciones de hacinamiento, por ejemplo, las que tenemos, o en su caso, que ustedes como México han sido famosos incluso por series como Capadocia, que es la privatización de las cárceles. Ustedes fueron los primeros, de hecho, que empezaron con las licitaciones de las cárceles y los problemas que incluso se pueden dar ahí. Por lo tanto, agradecemos su ponencia, profesor Ramírez, muchas gracias. Ojalá siga participando con más temas, porque la verdad es que no somos tan distintos como países. Más allá del habla, creo que también coincidimos en el derecho penal en general. Me he quedado también heladísima con las penas que estaban contando de los diferentes estados, porque como usted bien lo dice, en el caso chileno, como es un estado unificado, una única pena que parte de 15 y 1, y claro, puede llegar a perpetua, pero como decía recién la maestra Viridiana, 40, 50 años, uy, pero tremendamente punitivo, o sea, es a poco una sentencia de por vida. Muchas gracias a todos, síganos también en nuestras redes y estamos también abiertos a propuestas de temas que les parezcan a ustedes interesantes que podamos asumir como agrupación. Muchas gracias, maestra Karina Ibarra desde Antofagasta, Chile. Voy ahora con el doctor Víctor Manuel Nava Casarrubias, juez de enjuiciamiento y control en el estado de Guerrero. Adelante, doctor Nava. Muchas gracias, Erit. Muchas gracias, doctor Julio Hernández Barros, por estar aquí con nosotros ya trasnochándose y platicando, insisto, sobre este tema tan controvertido, tan difícil, y eso que no entramos a estudios del delito per se, porque eso hubiese sido tema no de 2 horas, sino de días y días completos, analizar de manera objetiva cada uno de los elementos que contiene el delito. Es muy difícil y lo digo desde la perspectiva de juez. Cada vez que te toca resolver un asunto de feminicidio, cuando estás escuchando cada prueba, cada elemento, cada circunstancia de análisis, es muy difícil. Pero también reitero, es muy difícil tocar este tipo de foros de esta manera. Socialmente es un delito que duele mucho. Es un delito que genera muchísimas cuestiones de carácter social y que desafortunadamente a veces tendemos más a las cuestiones de índole político
que las cuestiones de índole criminal para atender este tipo de supuestos. Ojalá, y aplaudo la visión que tiene, lleguemos a ese mundo en el cual no toquemos, ya no exista inclusive ni siquiera en un código este tipo de conductas delictivas, como fue mencionado durante lo largo de la charla. Ojalá aprendamos como seres humanos a romper esos círculos de violencia, que aportemos cada quien desde el punto de donde estamos, desde donde nos ubicamos, lo que nos corresponde para efectos de realizar un cambio de generaciones, porque todavía se puede. Yo confío y estoy seguro que todavía se puede. Hay algo que yo le aplaudía de las pocas cosas al tema de la pandemia, y es este tipo de foros. Antes de la pandemia no existía nada de esto, no había posibilidad de escuchar ideas de otras personas de otras partes del mundo, y creo que el foro que existe todavía en Facebook a esta hora y que se va a seguir reproduciendo, nos alivia y nos lleva a una circunstancia de que se pueden hacer y se deben de hacer cosas por mejorar y por cambiar esa gran visión que existe en el mundo, específicamente que México es un país que violenta a las mujeres. Estoy y aplaudo que en el foro son 4 mujeres, 3 hombres, y que podemos hablar y que podemos decir que por lo menos desde nuestra perspectiva o desde nuestro lugar donde estemos parados vamos a hacer muchísimas cosas por las mujeres y por una igualdad total. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Maestra Viridiana Reyes, maestra en Derecho Penal, docente de la Benemérita Universidad de Oaxaca. Adelante desde Oaxaca, México. Bueno, pues reitero de verdad, doctor Julio Hernández Barros, el conocimiento que nos ha transmitido, su punto de vista, sobre todo la ideología que tiene para este tipo penal, el trabajo que ha realizado para poder contribuir en la mejora de todo lo que se refiere a lo que escuchábamos de su amplia trayectoria en cuanto a todo lo relativo al derecho de víctimas. Eso también es muy aplaudible. Gracias por ese esfuerzo de intervención que ha realizado. En cuanto a la plática que hemos tenido hoy, también permite que dialoguemos, como bien lo dicen, no solamente del Estado, porque reitero, hacerlo de este Estado con el compañero Víctor que está en Guerrero, con nuestros compañeros de otros países, pues siempre es bastante enriquecedor, reitero esa palabra. Bien, ahora, por parte de la agrupación quisiera hacer también un anuncio que estamos en colaboración con la Benemérita Universidad de Oaxaca. Estamos en pláticas, ya prácticamente cerrando toda la idea, para invitarlos a precisamente a un seminario que va a tener lugar los primeros días de septiembre, del 1 al 4 de septiembre, que lleva por título La audiencia inicial del proceso penal en el derecho comparado latinoamericano. Para todas las personas que todavía están conectadas con nosotros, quiero que sepan que va a estar enfocado al derecho comparado, que se va a realizar precisamente con todos los integrantes de la agrupación de abogados latinoamericanos. Estarán, por supuesto, desde Colombia, Mónica, de Ecuador, María Amada, de Guerrero estará el maestro Víctor Manuel, Karina estará con nosotros desde Chile. Faltan compañeros que estarán desde Panamá, estarán desde República Dominicana, y también estarán desde Argentina. Entonces les hago la cordial invitación para que estén atentos a la convocatoria que vamos a sacar, para que puedan acompañarnos y estar atentos a este seminario que vamos a tener. Y créanme que va a ser bastante novedoso, y sobre todo de conocer cómo es un poco esta primera etapa del proceso penal en los países de nuestros hermanos latinoamericanos. Y espero que llame su atención y esperamos verlos en el aula virtual de la Benemérita Universidad de Oaxaca. Reitero mi agradecimiento que haya estado usted con nosotros, doctor Julio Hernández Barros, y espero contar con su asistencia en próximas actividades. Muchas gracias y buenas noches. Doctor Julio Antonio Hernández Barros, ¿algún comentario final para nuestra audiencia? Bueno, pues desde luego agradecer a la agrupación de abogados latinoamericanos esta oportunidad de charlar, de platicar de estos temas tan interesantes, tan controvertidos y tan enriquecedores para todos. Y bueno, pues felicitarlos, sobre todo a mí, por haber tenido la oportunidad también de escucharlos, de ir puntos de vista, de compartirlos y de hacer lo que se hace con las ciencias del hombre, ¿no? Si estuviéramos hablando de quebrados
o estuviéramos hablando de sumas y restas, bueno, pues creo que todos estaríamos de acuerdo en que entre 2 más 2 son 4. Pero las ciencias del hombre son así, son vivas, están en evolución, están en cambio, y es hermoso ver cómo un mismo tema puede tener interpretaciones distintas, distantes, incluso opuestas, ¿no? Y eso, bueno, pues creo que nos enriquece a todos los que estamos aquí, incluyendo a nuestros queridos amigos de Facebook que nos están viendo. Para mí ha sido un gran privilegio estar con la doctora Reyes, con el doctor Nava Casarrubias, con la doctora Ramírez Cortés, con la doctora Ibarra, con la doctora Moreno, y por supuesto agradecerte a ti, Eric, esta invitación a nombre de pues muchas mujeres que han sido violentadas y cuyos derechos no han sido adecuadamente seguidos, que no han tenido acceso a esa vida libre de violencia que tanto se preconiza en el papel, pero poco se lleva a cabo en la práctica cotidiana de nuestro país, y pocas víctimas tienen acceso a estas medidas de ayuda, de asistencia, de atención y de reparación integral que incluyan medidas de no repetición, una reparación del daño, que incluya medidas de satisfacción, en fin, es realmente remoto en nuestro país y en la mayoría de nuestros países latinoamericanos esa situación. Bueno, pues creo que también para este grupo va a ser importante esta plática y que se sigan picando piedra para el respeto a sus derechos. Muchas gracias, doctor Mena, te agradezco mucho la invitación y les agradezco mucho a los panelistas y por supuesto a nuestros amigos y amigas que nos están viendo a través del Facebook Live. Muchas gracias, doctor Julio Antonio Hernández Barros, porque es esa labor del jurista día a día que permite que podamos tener legislaciones como estas, como la Ley General de Víctimas, en la cual contribuyó usted, y que puedan permitir el reconocimiento y la protección de todos como justiciables. Para mí un honor el que haya acompañado a este foro de la Agrupación de Abogados Latinoamericanos, tanto por su perfil de usted, además le digo con afecto, me trajo recuerdos de mis años de estudiante universitario cuando aprendí el viejo sistema inquisitivo de la mano del texto de su señor padre, el doctor Julio Hernández Pliego. Siempre recordado con cariño. Muchas gracias, doctor Julio Antonio Muchas Hernández. Gracias. Gracias. El Un abrazo a todos. La Agrupación de Abogados Latinoamericanos siempre estará abierto para usted. Nos vamos a América Latina, agradecerles por estar presentes, invitarlos a que sigan presentes de estas ponencias para enriquecernos jurídicamente. Somos la Agrupación de Abogados Latinoamericanos. Somos abogados, somos humanos. Buenas noches, América Latina. Ya salimos de Facebook.